cuando dice que la escondió, que la guardó. Cuando usted y yo escondemos algo, es porque tiene valor para nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, salvaguarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vamos hoy a estar hablando del libro de Santiago. Gloria a Jesús. Le voy a dar la cita, pero usted la va a dejar ahí guardadita, porque primero vamos a recorrer qué pasaba allí en ese tiempo. Amén. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Usted lo va a dejar ahí y ahorita lo leemos. Santiago es una de las primeras 7 epístolas generales que están clasificadas así, porque están dirigidas a las 12 tribus que están en la dispersión. Probablemente en referencia a las congregaciones cristianas dispersas por todo el mundo. Andaban dispersos. Aleluya. Se refiere a los judíos que están esparcidos en el mundo gentil fuera de Palestina. Esos judíos y esos israelitas que andaban por ahí constituyen la diáspora judía o exilio. Pero Santiago estaba notando esta situación. Esta carta es una breve recopilación de enseñanzas donde podemos encontrar varios temas que nos ayudan a vivir una vida cristiana. Santiago contiene exhortaciones dirigidas al carácter. El autor aconseja a los cristianos que aprendan a controlar lo que dicen. Aquí habla de la lengua. Dice que debemos de ser prontos para oír, pero debemos de ser tardos para hablar y para airarnos. Aleluya. También dice que no debemos mostrar preferencia por las personas ricas. Es decir, yo no tengo por qué acercarme a usted por lo que usted me va a dar o por lo que usted posee, sino por lo que usted es. Habla que debemos de atender a los enfermos y a los necesitados. Pero sobre todas estas cosas, habla de poner nuestra fe en acción. De nada nos vale nosotros quizás predicar. De nada nos vale que sea algo glorioso si no estamos poniendo en práctica o por obra lo que aprendimos de su palabra. Entonces, Santiago era anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Tenía 30 años por allá trabajando con esos judíos. Él escribió a los judíos que estaban esparcidos por varias regiones, porque él vio que ya se estaban saliendo de la gracia. ¿Cómo así? Se estaban preocupando por vivir su fe y no por poner en práctica las obras de la fe. Entonces, cuando ellos se envolvían en ese ambiente de fe solamente, estaban descuidando lo que era practicar. Santiago escribe a esas 12 tribus que estaban dispersas, porque ellos salieron corriendo porque eran perseguidos, porque se oprimía a los pobres, abusaban de ellos. Y en ese tiempo esos ricos que habían entendían que si ellos ayudaban a un sector y quizás le ponían a trabajar a uno de ellos, no querían pagarle su salario porque ya ellos habían ayudado al sector. Entonces cuando Santiago ve estas cosas, yo parafraseando, dice él, pero se están desconectando, porque ya ellos estaban nada más con la idea de enriquecerse. O sea, ya lo que para ellos habían aprendido se había ido a un segundo plano.
Entonces por eso Santiago escribe en esta carta, y váyase allá al capítulo 1, verso 22. Toda palabra es leída en el nombre de Jesús. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a ti, Señor. Escuchar las escrituras cuando venimos a la iglesia, o quizás estudiarla en nuestra casa, no es malo. El nosotros hablar de ella, transmitirla a otros, tampoco es malo. Pero hay algo que es donde recibe la raíz, que es la raíz de donde depende todo, que debemos de ponerla en práctica. Si nosotros no la ponemos en práctica, obviamente no podemos decirle a otros lo que tienen que hacer. Porque lo primero que esa gente va a decir, pero mira este, ¿y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él habla? Tanto que dice y no hace. ¿Por qué él dice tal cosa y no hace aquello ni lo otro? Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo. Si a mí me va alguien a corregir, o a usted, a mí, a cualquiera, la naturaleza de nosotros va a decir, pero ¿y quién se cree ella que es? ¿Quién se cree él que es? Él está mandando a hacer, pero no hace. Entonces, nosotros, cuando no hacemos lo que manda la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en simplemente oidores. Sí, estamos aquí, nos dimos el mensaje, nos ministraron, el Señor nos habló grandemente, pero salimos ahí afuera y ya no nos acordamos de nada. Y cuando habla del oidor olvidadizo, se supone que si es olvidadizo fue porque aprendió algo. Por eso Santiago dice aquí, sed hacedores, dando un imperativo, un mandato. Pero no tan solamente oidores, porque sí, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Este es un mandato a poner nuestra fe en acción, un mandato de acción. A veces tenemos tiempo orando, y muchas veces dejamos hasta de orar. Porque cuando llega el tiempo de orar, hay tiempo de orar, pero hay tiempo de actuar. Si usted y yo oramos, pero no actuamos conforme a lo que estamos pidiendo, entonces ¿para dónde vamos? Y el que no sabe para dónde va, hace rato que llegó. Gloria a Dios. Aleluya. Eres santo, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Nosotros no nos es suficiente con recordar lo que oímos. Quizá hablamos de la palabra con otras personas, pero debemos meditar, debemos ser persistentes, debemos de tener un contacto con la palabra sistemática y persistentemente. No es que si yo me acuerdo, no, debemos de estar en contacto con la palabra, porque cuando nos convertimos en esos oidores, ay Dios mío, aleluya. Cuando nos convertimos en esos oidores
queremos obedecer según nuestro propio yo. Yo quiero hacer, pero yo hago según lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y la palabra de Dios vino para alinearnos a nosotros, para moldear nuestro carácter. Yo no voy a adorar a Dios como yo quiera, es como Él exige, como Él demanda. Aleluya, gloria a Jesús. Lo que está escrito es el manual de nuestra vida. Cuando la persona se va al espejo, pasa, se mira. En ese tiempo, los espejos eran hechos de un metal pulido, que era caro. Y las reflexiones que ese metal pulido emitía, la imagen se veía distorsionada. O sea, no había claridad para ver la imagen. El que es oidor se para en el espejo, se mira, se contempla y se va. Pero cuando se fue, ya ni siquiera se recuerda de lo que vio. No se recuerda de lo que vio. Aleluya. Cuando Santiago le da esa exhortación en esa casa, era porque venían dándose una serie de actitudes y de cosas que estaban haciendo esas personas. Él le decía que se gloriaran en sus pruebas, que tenían que ayudar a los pobres, a las viudas. Le decía que si necesitaban sabiduría, que la pidieran. Todo eso ellos lo habían aprendido, pero se envolvieron en el día a día solamente en su fe. Y la fe sin obras es muerta, como también las obras sin la fe. Usted y yo podemos tener fe, míreme, pero cuando llega el momento de esa prueba, ahí es que se va a saber si es verdad que confiamos, si es verdad que obramos por fe. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Entonces, no podemos ser de esos oidores. Porque sí, para aprender la palabra de Dios tenemos que oírla. Pero también tenemos que ponerla en práctica. Gloria a Dios, aleluya. Eres santo. Un oidor en aquellos tiempos era la denominación que se daba a los jueces miembros de las reales audiencias y cancillerías tribunales, colegiados originarios de Castilla. Era en ese tiempo el máximo organismo de justicia dentro del Imperio Español. ¿Por qué Santiago da esa exhortación en aquel tiempo? Porque él veía que todo el mundo estaba solamente en enriquecerse, en envolverse en su fe. Los ricos estaban oprimiendo a los pobres. Y hoy en día a nosotros se nos exhorta también a que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Ese es el tema de esta prédica, hacedores de su palabra. Gloria a Dios. El oidor olvidadizo aprendió algo y lo soltó. Nosotros en la casa de Dios muchas veces nos portamos como oidores olvidadizos. Estamos aquí ¿y de qué se trató la prédica? Ay Dios, bueno, no sé, hablaron algo como de oír. No me acuerdo. Sí, hermano, es cierto. Porque nos dejamos distraer, nos dejamos envolver. El oidor olvidadizo, él actúa según lo que él piensa. No se rige por nada.
no da evidencia de nada. Se mantiene en su mismo mover. Ni siquiera considera del lugar donde Dios lo sacó. Porque no está dando muestra de ningún cambio. O sea, simplemente oye. Simplemente oye. Aleluya. Eres bendito, Señor, Dios de gloria. La verdadera transformación de tu vida y la mía nos la da el Espíritu Santo. Porque para que Dios pueda trabajar a través de nosotros, tiene que hacerlo primero en nuestro interior. Y eso es a través de la palabra. Queremos fuego, queremos poder, queremos con mover la mano tumbar todo un ejército. Pero no hacemos nada. El poder, la autoridad, te lo da la palabra de Dios. Hacedores de su palabra, hacedores de su palabra. Un hacedor es el que practica la palabra, el que forma, el que crea. Dios es el sumo hacedor. Él forma, Él crea, practica, y nosotros también debemos de practicar. De hecho, la condición sine qua non para usted y yo ser hacedores es la obediencia a Dios. Esa es la clave. Esa es la clave para todo. La obediencia a Dios. Sin la obediencia nosotros no podemos recibir las bendiciones ni la vida que Dios nos ha prometido. Usted dirá, sí, pero Él es Dios. Sí, Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿O acaso usted y yo premiamos a nuestros hijos cuando se portan mal? No lo premiamos, ¿verdad que sí? No lo premiamos. El Señor hoy nos manda a ser hacedores de su palabra, porque estamos muy envueltos. Aún venimos a la iglesia, estamos muy envueltos en el hogar, viendo Netflix, mirando la novela, quizá en cosas que en nada aportan. Y es tiempo de que usted y yo, hermanos, hagamos altar en nuestra casa, con nuestras familias. Déselo con gozo. Déselo. Es tiempo de que usted y yo hagamos altar para el Señor. Estémonos ocupándonos en las cosas del Señor. Cuando Jesús se les perdió a María y a José, ¿dónde estaba? En el templo. Ocupándose de los asuntos ¿de quién? De su Padre. Entonces usted y yo debemos de ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Debemos de poner por obra lo que el Señor nos manda. Usted y yo quizá no sepamos el versículo exacto donde dice que yo debo amar a mi prójimo, por ponerle un ejemplo. Pero yo practico amando a mi prójimo cuando veo que el prójimo tiene una necesidad y yo la puedo suplir. Yo practico ayudando a los necesitados cuando quizás, por ejemplo, como ahora, este huracán que pasó, que derribó muchas casas en Higüey. Y yo tengo la forma de cómo contribuir. Yo estoy amando al prójimo. Estoy practicando. Cuando usted y yo íbamos a la escuela o a la universidad, nosotros escuchábamos, oíamos lo que el maestro decía y anotábamos la mascota. Pero para el maestro saber que nosotros verdaderamente habíamos aprendido la lección que se dio, nos daba un examen. Y el Señor está haciendo así. Cuando nosotros obramos conforme a su voluntad.
Cuando nosotros obramos conforme a su voluntad, Él pone un cotejito. Porque el espejo que menciona aquí no es simplemente un espejo. Aquí se emite, se dice que es espejo, pero el espejo viene siendo la ley perfecta, la palabra de Dios. Como el oidor olvidadizo no se recuerda, cuando él se para frente al espejo, no puede ver las imperfecciones. No vio si estaba sucio su rostro. No vio que estaba manchado de pecado. Pero como se le olvidó, como hizo caso omiso, y esa obediencia retardada se convierte en desobediencia. Por el contrario, cuando el hacedor viene y se mira en el espejo, ve que hay cosas que arreglar. Se fija en todos los detalles. Ve que hay cosas que ajustar. Como dicen por ahí, alineación y balanceo. La palabra de Dios es un espejo a nuestras vidas. Ella nos dice la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos. Por eso es que el hacer su palabra, hacer lo que Él dice, trae y aporta grandes bendiciones. Si no, pregúntele a Deuteronomio 28, 1 al 14. Pero eso es poniendo un oído atento. Atento. Gloria a Dios. Miren, el jueves cuando nosotros estuvimos acá en la oración, el Espíritu Santo nos habló fuertemente y hablaba de esto. La gloria es de Dios, lo cual le dije a la pastora y las otras hermanas que estaban ahí, que era Dios confirmándome el tema. Hoy también viene la pastora en la intercesión. Cuando nosotros obedecemos, somos hijos legítimos de Dios. No hay quien nos quite eso. Cuando usted y yo caminamos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, tenemos esa legitimidad. Que donde quiera que usted y yo nos movamos, Él nos va a respaldar. Van a reconocer verdaderamente ella es hija de Dios o Él es hijo de Dios. Porque vamos a dar evidencia. Vamos a dar evidencia. Gloria a Jesús. Denle un aplauso con vida a Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta que percibimos los preceptos perfectos en Cristo Jesús, es que nosotros nos damos cuenta cómo nosotros estamos. Porque Él solo procuraba hacer la voluntad de su Padre. Y de mañana siempre se levantaba a hablar con el Padre. Dice la palabra de Dios que en todo tiempo, que oremos sin cesar. No es cuando yo tengo el problema. Hay que orar para no tener que orar después. La oración te blinda, te pone en alerta para cuando llegue el embate, tú y yo podamos resistir. Y cuando tú y yo estamos cerca de Él, pasar tiempo con Él, meditando su palabra. Cuando llega la tormenta, ahí mismo viene el versículo bíblico. Ahí mismo Dios te habla. Yo soy tu escudo y tu fortaleza. Yo estoy contigo en las tribulaciones. Aleluya. Pero es porque usted y yo practicamos, y para practicar hay que leer, hay que escudriñar, hay que buscar. Si nosotros naciéramos sabiendo, quizá no hubiera que ir a una escuela a aprender o a una universidad. Los que estudian medicina
Es mucho lo que tienen que buscar, que escudriñar. Buscar esos cuerpos para ver todos esos órganos. Así es la palabra de Dios. Tenemos que buscar, escudriñar. No basta con leerla. No basta con hablarla. Tenemos que practicarla. Amén. La palabra de Dios es autoridad en nuestra vida. Es nuestra regla de conducta. Hay gran diferencia entre un oidor y un hacedor de la palabra. Pudiéramos decir que quizás sea la diferencia entre la vida y la muerte. Diferencia entre la carne y el espíritu. Entre el éxito y el fracaso. El estar alineados a la palabra de Dios. Nos lleva. Todas las bendiciones nos alcanzan. Donde quiera que nosotros vamos nos persiguen. Aprendemos a cómo manejarnos en una determinada situación. ¿Qué haría Jesús en esa situación? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y la palabra de Dios nos ayuda a eso. Esconder la palabra de Dios no significa guardarla en una gaveta. La Biblia no es solo ir y venir con nosotros al culto. La Biblia no es solo abrirla martes y domingo. La Biblia es todos los días. Usted y yo comemos todos los días, 24/7 y quizá más de 3 veces al día. ¿Y la palabra de Dios para cuándo? Sí, hermano. Mire, yo le doy muchas gracias a Dios, gloria a Dios por esta palabra. Porque a mí también me ha confrontado. Porque nosotros tenemos que entender con la palabra de Dios que no es porque es a mí, no es porque a usted, no porque fue a fulanito. Dios nos habla todos los días. Y no hay que decirle al que va a predicar, mira, di esto, di lo otro, porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Él escudriña los corazones. Él sabe la palabra que necesita su pueblo. Es tiempo de hacer altar, hermanos. Es tiempo de escudriñar, de buscar. Usted y yo vamos a probar qué delicioso es cuando obramos según la palabra de Dios. Es como cuando le decimos al niño, mira, si te vas por ahí te vas a caer. Así es cuando nosotros vamos a hacer algo. Viene esa palabra que estás haciendo. De una vez viene, Dios no le gusta eso. Porque la palabra nos forma, nos capacita. Aleluya. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué significa todo esto? Útil para enseñar, inspirada por Dios. Cuando habla que es inspirada por Dios, es que es exhalado o soplado por Dios. Ella es el pensamiento de Dios comunicado a los hombres. Dios siempre ha querido comunicarse con la humanidad. El mayor mal de nosotros radica en nuestra desobediencia, queriendo actuar según nuestro propio yo y no según lo que Dios dice. La idoneidad que presenta la Biblia para la satisfacción de cada una de nuestras necesidades es lo que muestra que es de autoría divina. Aleluya. La palabra tiene la solución a todas y cada una
de las necesidades nuestras. Amén. Es útil porque revela con detalles precisos cómo su palabra hace que el hombre sea. Él nos enseña, dice 2 de Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo conocía desde niño las escrituras, pero también en aquel tiempo los judíos fieles enseñaban a sus hijos las sagradas escrituras. Entonces dice también que debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre recuerdo que cuando comencé a llevar a la niña al colegio, tenía que agarrarla mucho para montarla en el motor para llevarla. Y siempre le decía, agárrate la falda. La próxima vez que se iba a montar, agárrate la falda. Y me decía el motorista, no te preocupes, sígueselo diciendo todos los días que ella va a aprender. En otro día, cuando se fue a montar el motor, la vi que se agarró su falda. No nos podemos cansar de repetirle a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, porque así es como van a aprender. Y aprender se aprende haciendo, formando, creando. Aleluya. Es útil para enseñar, nos doctrina, nos enseña. Es el único libro de texto para la salvación de la humanidad. No solamente ella condena el pecado, sino que también nos ayuda para refutar esas falsas enseñanzas. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender la palabra de Dios, para no ser engañados por ningún viento de doctrina por ahí. Porque si nosotros no aprendemos la palabra de Dios, no la ponemos por obra, no es con yuca ni con nada de eso, es un filete que van a hacer de nosotros. Esta advertencia el Señor la ha enviado. Él conoce la necesidad de su pueblo. Así como permitió que Santiago viera en aquel momento lo que estaba pasando, que todo el mundo andaba disperso y solamente en fe no ponían por obra, así mismo la está enviando hoy para cada uno de nosotros. Por eso hay muchas cosas que usted y yo no las recibimos, porque nada más nos volvemos a impedir, pero no ponemos en práctica nada. Gloria a Dios. A veces pedimos por un trabajo, Señor, yo quiero que tú me des un trabajo, mira, de 8 a 5, bien remunerado, mira, y tú verás que eso que tú, ese primer sueldo yo te lo voy a dar, Señor. Y cuando conseguimos el trabajo, oidor olvidadizo de lo que dije, de lo que le prometí, como dice allá en Eclesiastés. No prometas lo que tú no vas a cumplir. Mejor quédate callado y haz lo que tengas que hacer. ¿O usted cree que a Dios le gusta eso? Que usted y yo digamos que vamos a hacer tal o cual cosa. Es haciendo un voto que estamos. Es haciendo un voto que estamos. No, Señor, porque tú sabes. Al poco tiempo, el trabajo quitado. Dios mío, pero ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que mal pasar? Y no me dice Malaquías a 3 días que yo tengo que llevar los diezmos al alfolí. ¿Y por qué me quedé con lo de Dios cuando Él me lo dio? Ladrón soy. Aleluya.
Lo que usted y yo le ofrecemos a Dios tenemos que cumplirlo. Asimismo, como Él cumple lo que Él promete, nosotros tenemos que cumplirle cuando le prometemos. La palabra de Dios es para redarguir. Esta partecita no nos gusta mucho a ninguno de nosotros. Porque cuando la palabra de Dios viene y me reprende o me confronta, eso fue por Celeste que estaban diciendo eso. Mira cómo predicó eso, porque sabe lo mío. Eso fue que el pastor le dijo. Pero nunca pensamos que eso que el Señor está trayendo es para sanar nuestro corazón. Es lo último que pensamos. Yo le doy gloria a Dios, porque yo cuando el Señor da una palabra, como le dije ahorita, es el espejo que me muestra cómo yo estoy. Las que están bien, gloria a Dios. Las que están mal, tengo que arreglarla. No pueden brotar dos aguas de una misma fuente. No puedo tener un pie aquí y el otro allí. Tengo que afirmarme donde estoy. Entonces, cuando la palabra de Dios me confronta, me corrige, es para que yo haga algo. No, me voy. Ya el pastor está hablando eso que no me gusta. Perdóneme, pastor, que lo pongo de ejemplo. O Celeste está hablando lo que no me gusta. Eso fue por mí que lo dijeron. No, hermano, tenemos que dejarnos de eso. La palabra de Dios, como leímos aquí en 2 de Timoteo 3:16, es para eso. Y el hecho de que ella nos confronte no es para que se sepa que quizá yo hice algo, lo otro, o que es por mí. Es para que aprendamos, para que corrijamos lo que estamos haciendo mal. Déselo con gozo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. La palabra de Dios nos corrige. Ahora sí, ella nos rectifica. Mira, no es por aquí, es por ahí. Si te vas para allá, tú verás lo que te va a pasar. Vete por aquí, te dije. Pero cuando te fuiste por allá, que te dieron tu cantinazo, entonces viene. Señores, a veces le pedimos guía y dirección a Dios de una cosa, y el Señor nos lo dice y como quiera hacemos lo que nosotros queremos. Pero ¿qué sucede? Que viene a sí mismo. Te lleva al principio. Yo te lo dije. Wow, si me hubiese llevado del que el Señor me dijo. Ahí es que comenzamos a ser oidores olvidadizos. Los que están ahí afuera quizás han oído que le han predicado la palabra de Dios, pero ellos no han tenido ninguna experiencia quizás. Pero nosotros hemos visto, hemos conocido, hemos vivido. Y sin embargo somos más olvidadizos que ellos. Es tiempo, hermanos, de que pongamos por obra lo que dice Dios en su palabra. El Señor no está jugando. El Señor está advirtiéndole a sus hijos de que hoy es más urgente que nunca que seamos hacedores de su palabra. La palabra de Dios nos instruye, nos da la disciplina. En ella encontramos todos los principios que debemos seguir para llevar una vida totalmente agradable a Dios. Gloria a Jesús. Nos instruye en justicia. Eso es porque Dios nos da la calidad o condición de lo que Él puede aprobar. Solo la Biblia presenta una conducta de vida que Dios puede aprobar. Por eso es que el oidor olvidadizo, una de sus escapatorias es esa,
Porque como a él no le interesa, solamente la oye y cree que con venir a la iglesia todos los domingos, todos los martes o todos los jueves ya es suficiente. Se mueve según su propio yo. Y la palabra de Dios viene a encarrilar, viene a dirigir, viene a corregir a cada uno de nosotros. Porque es muy bueno cuando dice, usted va a recibir, Dios te da, Dios te entrega. Las manos no nos alcanzan para arrebatar, pero tenemos que arrebatar con el corazón de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Las manos no dan. Las manos no dan. Pero si de algo estoy segura es que cuando somos hacedores de la palabra, recibimos todo lo que dice Deuteronomio 28. Gloria a Dios. Verdaderamente cuando somos hacedores de la palabra, usted y yo tenemos que ser obedientes. Esa es la condición para nosotros comenzar a ser hacedores. Obedecer, aunque usted no lo entienda, ni yo tampoco. Obedecer. Continuemos, avancemos. Más para adelante nos daremos cuenta. Y te voy a dejar unos tips para que te asocies con la palabra de Dios, para que aprendas cómo estudiar la palabra de Dios. Mientras más la estudies, más te vas a afianzar en ella. Aleluya. Número 1, cada día separa un tiempo para leer la Biblia. Procura que sea siempre a la misma hora, donde no haya interrupciones. Número 2, pide la guía y la dirección del Espíritu Santo para que nos permita o te permita entender su palabra, nos dé la revelación de su palabra. Número 3, selecciona un pasaje bíblico. Número 4, examina el contenido del pasaje, del libro, lo que sucede allí, lo que se movía en aquel momento. ¿Qué me quiere decir? Lee el pasaje completo y fórmate una idea de lo que dice. Identifica el tipo de texto, si es un texto narrativo, si es una parábola, si es una exhortación o un relato histórico, si es un salmo. Identifica cuál es el tema principal del libro. Gloria a Jesús, aleluya. Verifica qué ocurre o de qué habla el pasaje leído. Estos son unos pequeños tips. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lee el pasaje de nuevo y pregúntate, ¿cuál es la intención o propósito que trata? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está hablando el Señor allí? Número 5. ¿Qué has aprendido acerca de Dios en este pasaje o de la naturaleza humana? ¿Cómo este mensaje se aplica a tu vida y a mi vida? Gloria a Dios. Lee el pasaje una vez más. Y si hay algún versículo que quieras memorizar, toma una tarjetita, anótalo y llévalo contigo, para que así en el transcurso del día vayas leyendo y memorizando ese verso. Número 8. Dale gracias a Dios por lo que ha mostrado y pide su ayuda
cuando trates de aplicarlo en tu vida. Número 9. Transmite a otras personas lo que has aprendido, que de antemano pusiste en práctica. Porque de la manera que se sabe si tú lo has aprendido es poniéndolo en práctica. Entonces, cuando vamos a enseñar, tenemos que haberlo aprendido, tenemos que haberlo puesto en práctica para decirle a otro cómo se hace. Amén. Y no te olvides, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Amén. Así que dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ponte sobre sus pies.